Hay una nota que yo le hago a la valla perimetral, que yo creo en eso. Yo creo en el muro firmemente. Mientras esa situación permanezca, mientras Haití no sea redimido y estén los riesgos que tenemos con el tema haitiano, una valla es indispensable para que los organismos de seguridad puedan hacer su trabajo. Ahora, no ganamos nada con esa valla si no enfrentamos la cultura de la corrupción, porque parte del problema que nosotros tenemos, según vi la explicación que se dio en el acto, hay 10 puertas para mantenimiento y vigilancia. Sí. Probablemente la valla, si no atendemos el tema de la corrupción, pase a ser, yo diría que un perfeccionamiento del negocio de tráfico de personas, porque lo monopolizaría. Ya no tienen la frontera entera para pasar por los lugares donde no haya vigilancia, sino que en cierta medida eso podría hasta incrementar el peaje y hacer el negocio más lucrativo, por un lado. Y por otro lado, me refiero también al tema de la valla jurídica. Porque si nosotros no respetamos la sentencia 168, la ley de migración, la ley de visado, el reglamento de la ley de migración y nuestra propia constitución en los temas de reivindicación de nuestro espacio geográfico, no ganamos nada. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo mientras trabajé en el Estado, yo ordené en una ocasión un estudio para analizar cuántas familias haitianas vivían en un perímetro de 15 kilómetros de oeste a este, partiendo de la línea fronteriza. Y se hizo un estudio pormenorizado, se levantó con la intención precisamente de desmantelar esas estructuras. Como tú decías, ya estaban haciendo cementerios, ya estaban haciendo campos de fútbol, etcétera. Y eso fue lo que permitió que se perdieran los límites establecidos desde el acuerdo de San Miguel de la Atalaya, que fue un acuerdo entre el gobernador español y el francés en el siglo XVII. Desde ese momento, que es el primer instrumento formal de delimitación de la frontera, nosotros después tuvimos que entregar 5.000 kilómetros cuadrados. Ese acuerdo fue previo al de Aranjuez en 1700 y pico. Sí, ese acuerdo fue, o sea, el que llegó a Europa, en base al cual se hizo el de Aranjuez. Bien. Porque primero hubo se consensuó aquí el tema, y ese diría yo que sirvió de fundamento aquel acuerdo. Por ello yo le digo que es el primer instrumento donde las autoridades locales de lado y lado se pusieron de acuerdo. Pues nada más y nada menos que Trujillo tuvo que entregar ese espacio. Y una de las razones por las cuales él justificó en un discurso esa entrega es porque él dijo que la población de esa zona estaba enajenada de la República Dominicana y que no tenía la posibilidad de ser integrada, y que ese era un sacrificio necesario para finiquitar el tema de la frontera. Entonces, ahora mismo está ocurriendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la falta de oportunidades para dominicanos en el área de la frontera, lo que está produciendo es la migración. Yo lo he sobrevolado eso y lo he recorrido y conozco el drama in situ. Entonces, cuando tú te vas, que de este lado, todas las poblaciones que están siendo abandonadas por dominicanos, poblaciones pequeñas, que ya no viven dominicanos porque todos están en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, entonces ellos la van ocupando. A veces se la alquilan ellos mismos. Entonces, en definitiva, eso tiene repercusiones muy graves. Y el Estado nunca ha hecho nada. Ya nosotros hemos visto escuelas de este lado con banderas haitianas, que son escuelas dominicanas. Ay, Dios. En definitiva, creo que es un gran paso. Pero el presidente tiene que tratar de dotar su política en ese aspecto de una identidad. Porque no puede estar diciendo una cosa y por otro lado haciendo otra. Porque a mí me agrada mucho y le aplaudo la valla, que aunque sé que la vamos a tener que hacer otra vez,
el día que se la coman con yuca. Vamos, pero de todas maneras comprendo, o sea, no puedo ser mezquino y quitarle peso a su actitud. Ahora, tú no puedes hacer eso y por otro lado decir que la ley de migración hay que modificarla, porque ¿cómo es eso de que los haitianos tengan que ir a Haití para buscar visa? O sea, eso es una incomprensión de lo que él estaba hablando, que sus funcionarios no le deben permitir. Entonces, después de esa declaración del presidente, tú ves funcionarios del área diciendo que van a llevar el tema de la regularización de los trabajadores a las empresas, o sea, que lo van a ir a dotar de documentos en sus empresas. ¿Por qué? Porque quieren complacer al CONEP y a todo el empresariado y al sector agropecuario contra la ley. Entonces, así no puede ser, porque esos sectores oligarcas tienen un interés que yo comprendo, que es el interés de que la presencia masiva de una mano de obra ilegal como la que nosotros tenemos con los haitianos en el país, es el que permite que el mercado laboral se distorsione. Y obviamente el salario no responda a los patrones que las ciencias económicas demandan, porque el salario es una cuestión de oferta y demanda. Si tú tienes en las áreas de empleo masivo como construcción, sector agropecuario, una mano de obra abundante, que ya no es solamente en esos dos sectores, está en el turismo, está en todo, y ustedes lo saben más que yo. Claro. Entonces, cuando tú tienes eso, entonces tú tienes esa sobreoferta de una mano de obra irregular, porque ellos dicen, pagamos igual, sí, nominalmente sí, pero cuando se habla del costo de formalización del trabajo, y tú ves una economía como la dominicana que crecemos un 5%, que crecemos un 12%, que crecemos esto, pero sin embargo pasa por la vergüenza de tener un 54% de informalidad en el mercado, en el trabajo. ¿Qué significa eso? Hay una distorsión. Y cuando tú sales a mirar, el mismo Banco Mundial y centros de procesamiento económico de la República Dominicana te expresan que el salario de los dominicanos está a nivel de 1990, pagando la canasta familiar básica del 2022. Entonces, no podemos jugar así. Yo quiero que hayan ricos, yo quiero que los ricos dominicanos pasen a ser parte de la lista de Forbes. Pero, sí, hay algunos, profesor, hay algunos. Sí, hay una mini lista que yo una cosita, un club ahí. Pero me encantaría que nosotros generemos riqueza, porque yo no critico los oligarcas, la riqueza. La riqueza es positiva, ojalá. La medida del desarrollo de un país se mide en la medida en que hay una plataforma más amplia de millonarios. Esa es la diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos con China y con Rusia y sus enemigos fundamentales, porque eso significa que hay una clase media fuerte. Eso es lo que hace realmente una nación importante. Pero en este país no la vamos a tener nunca con una actitud así de las élites empresariales que no comprenden que ellas también están llamadas, en vez de subyugar a la clase política, en vez de arrodillarla y financiar el sostenimiento del descrédito de la clase política para tenerla en las manos, ellos también son parte de la responsabilidad social y política, de la estabilidad, del fortalecimiento de la economía. Porque si el tema continúa que es para unos pocos, vamos a perder, vamos a tener los dominicanos errantes, y perdóname, Cavada, lo vamos a tener como ustedes, desgraciadamente, un pueblo tan hermoso y tan noble como el de ustedes, como el venezolano, y ahora mismo ya Nicaragua, errando por el mundo, buscando, ni siquiera porque ser políticos, sino sobrevivir. Entonces, vamos a tratar de ver, porque este tema está unido a ese tipo de cosas, y si no se aborda estructuralmente, no vamos a lograr nada con la valla. Así es. Doctor, muchas gracias por sus consideraciones. Siempre una lección de conocimiento y de vida. Gracias mil. Ha sido el doctor José Ricardo Taveras acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.